Mi nombre es Zulmi Espinosa y soy la madre de Luis Guillermo Espinosa, un joven de 15 años que fue asesinado en las manifestaciones de 2017 en Valencia con un tiro en la cabeza. El día 5 de julio fue a una manifestación a expresar su derecho. En ese momento la Guardia Nacional los intercepta, los arrodilla a 5 jóvenes, entre las cuales está incluido mi hijo. Los amenaza con asesinarlos. Cuando lo amenaza y le coloca el arma en la cabeza a mi hijo se asusta, sale corriendo y a corta distancia le dispara en la cabeza. El guardia se acerca cuando lo ve en el pavimento, lo patea y allí la gente le decía, asesino, asesino. La clínica no tenía la tomografía, tenía el aparato dañado. Yo no contaba con los recursos para el pago de la clínica y trasladamos a mi hijo al Hospital Central de Valencia. Allí lo meten en la UCI, los médicos se le hizo una tomografía inicial donde se reflejaba la presencia de un objeto extraño en su cabeza. Los médicos allí determinaron que Luis Guillermo debía cumplir un tratamiento para la desinflamación del edema cerebral. Al siguiente día cambian de decisión y me dicen que tienen que practicarle una cirugía para la limpieza del edema cerebral. Entonces, bueno, yo permito que le hagan la intervención. Luis Guillermo fue trasladado a la UCI nuevamente después de la operación. Duró 21 días en coma inducido. Era vigilado por guardias nacionales, como que si él era un delincuente. Allí lo llegó a visitar personas extrañas. Ahí temía por la vida de mi hijo porque sentía que me lo iban a terminar de matar. Luis Guillermo es trasladado a la UCI. En la UCI le dio algo que se llama hipotermia. Después de la hipotermia le dieron 4 paros respiratorios más para luego fallecer el día 13 de agosto de 2017. Habían pasado 2 meses y 8 días. A los 8 días más o menos me dirijo a la fiscal en búsqueda de justicia. Cuando le pregunto qué había pasado con lo del protocolo de autopsia, ella me dice que ahí no encontraron ninguna esquirla, ninguna evidencia. Después de 6 meses es que aparece el protocolo de autopsia reposando en el expediente de mi hijo. Había un testigo presencial, que era un joven menor de edad, él dice cómo fueron los hechos. Había unos testigos referenciales, que es quien traslada a mi hijo. ¿Qué pasa? Que esos testigos no querían declarar porque tenían miedo. Hasta que convenzo a una de ellas para que declare. Ella va conmigo, yo la acompaño a la fiscalía para que declare. Pero esas declaraciones se desaparecieron del expediente. Hasta la fecha no sabemos qué pasó con esas declaraciones. Entre las cuales el testigo presencial es un menor de edad. O sea, mi hijo tenía 15 años y el niñito tenía 14. Y él dice que sí, él relata cómo le disparan a Luis. O sea, dice que fue a corta distancia, entre las cuales está que él dice que la sangre de Luis le corrió en su ropa. El caso de Luis Guillermo en 4 años sigue en etapa de investigación. Hasta la fecha, en ese transcurso me han cambiado 9 fiscales. Hay falta de elementos dentro del expediente. O sea, ¿cómo van a imputarme ellos 14 guardias nacionales si no hay elementos suficientes? Tienen una orden mayor, dice la fiscal que me atendió la semana pasada, que deben mover los casos. Luis Guillermo era mi hijo único. Yo no tenía más hijos. Normalmente cuando te quitan al ser que tú más amas, es decir, te roban los sueños. No, mi hijo, yo teníamos muchas cosas planificadas porque él soñaba con ser un gran futbolista. Su pasión desde pequeño, desde los 5 años lo llevaba yo a los campos. Y sus mejores goles. Gritaba y decía, esto es por ti, mamá, te amo. En Venezuela lo que se ve es la justicia es una carrera de obstáculos, porque hay un retardo en las investigaciones. En el expediente de Luis se han perdido documentos importantes. Lamentablemente
nos revictimizan constantemente, porque cuando hay estos cambios de fiscales constantemente, nosotros tenemos que empezar desde cero, porque tenemos que contar la historia una otra vez. Entonces el caso sigue, yo siento que el caso no avanza porque tenemos que comenzar desde cero. O sea, yo llevo 4 años y el caso está como empieza. O sea, en Venezuela yo no veo que se quiera la justicia, como se dice cuando encadenan para decir y hablar de los casos de las manifestaciones de 2017, donde dice que se le están dando justicia a cada uno de estos casos. Lamentablemente eso no es así. Eso no es así, no se le está haciendo justicia. Nosotros exigimos una justicia verdadera. ¿Cómo es posible que tú le dispares a un niño? Es un niño porque tenía 15 años. Yo siento que mi hijo era un ejemplo y entonces a los ejemplos en Venezuela tú los matas. Ahorita lo que lucho es por la justicia, porque se haga justicia para que no haya más muertes injustamente, para que no haya más repetición de los hechos. El venezolano no se puede olvidar lo que pasó en el 2017.